Hola, esta semana vamos a hablar de educación, a pesar de lo anunciado por el presidente Petro en Puerto Rellena a propósito de su convocatoria para una eventual Asamblea Nacional Constituyente, pero eso lo dejamos yo creo que para la próxima semana. Esta semana vamos a hablar de educación porque la semana pasada se realizó un foro acá en Cali que se llamó La Educación como Propósito Nacional. Un esfuerzo entre la Organización de Estados Iberoamericanos y Prisa Media, y lo hicieron en la Javeriana y en la ICESI, donde se planteó la necesidad de que la educación se convierta en una apuesta de país para desarrollar el potencial de Colombia. Así que vamos a hablar de educación esta semana y empecemos con Rodolfo Linás, que dice que la educación en Colombia es casi tan mala como en el resto del mundo. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender. Y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Entonces esa es la importancia que yo le doy a la educación en contexto. Contexto es entender, no recordar. De modo que el enseñar en contexto a mí me parece que es uno de los objetivos más importantes de la educación, ¿no? Inversión en educación, quizá uno de los más importantes que puede tener un país, porque es lograr la calidad del hombre, de la mujer que nace, la calidad de la gente, de los colombianos. He tratado muchas veces de cambiar un poco la metodología, no, decida que quizá la educación requiere más dinero, algo así como 2 o el 3% de dinero que tiene el gobierno sería estupendamente bien utilizado si se pudiera invertir en educación, porque la cantidad de dinero que se le da no es suficiente, es simple y llanamente la verdad. Los maestros, que son importantísimos, están mal pagos, que la sociedad no los quiere lo suficiente, que los colegios no tienen material suficiente para poder realmente educar. Si se puede organizar una mentalidad que entienda todas estas cosas, tenemos Colombia educada. Hace 6 años para Julián de Zuviría la educación en Colombia era el problema más grave que tenía el país. Escuchémoslo. Que es el de la educación, que para mí es el problema más grave de este país. En Colombia, los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, ahora es gratuito, en eso ahora se avanzó, sí. Pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años. No hemos mejorado un punto. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. En colegios sí, Pero no estamos en el año 2000. Invertíamos el 4.5% del PIB y en el 2017 4.53% del PIB. Por lo tanto, la inversión es la misma. Pero no solo la inversión, la calidad es de las peores. Un dato para ilustrar y ligar con el tema. En Colombia, ¿cuántos jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica? Ahora pasemos a abordar cuáles son los desafíos de la educación en Colombia para el año 2026. No hay política de Estado en educación. Eso quiere decir que cada gobierno llega con sus nuevos planes, nuevas ideas. Eso no es bueno porque no se consolida lo que se va trabajando. El tercer plan decenal es una excelente oportunidad para construir la política de Estado en educación. En el plan se han definido los 10 desafíos más importantes para la educación hasta el año 2026. Están desafíos tan esenciales como garantizar el derecho a la educación, como la formación de
una cultura ciudadana, de competencias ciudadanas que formen un contexto favorable a la paz de Colombia. Así tienen que ir muchos niños al colegio todos los días, inclusive en peores condiciones. La única alternativa fácil para los niños es cruzar el cable. 25, 30 segundos y están al otro lado. Venga a ver, ojo. No, pero yo tengo el mío. Usted venga a ver y yo le echo. Hágale. ¿Ya? ¿Qué es la educación para William Ospina? Yo pienso que hubo un momento en que se dio una ruptura calamitosa de los modelos educativos en el mundo. Aquí, por supuesto, que con mayor gravedad que en otras partes. Y es a partir del momento en que se dejó de educar para formar ciudadanos y para formar seres humanos y se empezó a educar para formar operarios de la industria, ¿no? Desde el momento en que se empezó a educar, no para formar seres, para descubrir vocaciones, para estimular talentos, para ayudar en búsquedas creativas, sino para adiestrar gente para el modelo económico imperante. Les mintieron a los estudiantes que uno iba al colegio y uno iba a la universidad, era a adiestrarse para sobrevivir en el mundo, para encontrar profesiones lucrativas. Y aquí de repente se le apareció a la sociedad el narcotráfico y acabó con ese discurso, porque solo los que no habían estudiado conseguían plata. Eso es catastrófico cuando una sociedad abandona sus valores, sus principios de civilización, sus criterios hondos de convivencia y deja todo en manos de la idea del lucro y de la idea de la ganancia, que hay que estudiar las profesiones que son rentables. Hombre, la única profesión que es rentable es la que alguien hace con pasión, con amor, con entusiasmo. Solo ahí puede ser creativo, solo ahí puede ser competitivo. Y en el alma de cada ser humano vienen escritas unas vocaciones, vienen escritos unos talentos. La educación no está hecha para inyectarle a la gente conocimiento. La educación tiene que estar hecha para descubrir quién es. Hay unos versos hermosos de Robert Browning, de un poema que se llama Paracelso. Él dice: la verdad está dentro, no nace de algo externo. Hay en todos nosotros un recóndito centro donde íntima y plena la verdad nos habita. Saber consiste más en abrirse un camino por donde pueda huir nuestra luz prisionera que en abrir una puerta para los resplandores que imaginamos fuera. Educar es enseñarle a cada quien a descubrir quién es. Como decía Píndaro hace 25 siglos, llega a ser lo que eres. Ese es el secreto de la felicidad de los individuos y de los pueblos. Llega a ser el que eres. Cuando nosotros aprendamos a ser Colombia, a estar en la región equinoccial del mundo, a conocer todas las variedades de la vegetación de estas tierras, a sacarle provecho a estos suelos, a estos climas, a estas fábricas de agua, cuando dejemos de soñar que somos Francia, o que somos Inglaterra, que somos España, o que somos los Estados Unidos, cuando lleguemos a ser lo que somos como sociedad, habremos cumplido ese mismo proceso que Píndaro le recomendaba a los individuos. Llega a ser lo que eres, descubre el destino que estaba escrito en ti. Eso tendría que ser la educación. No esa otra cosa de que nos atiborran de un montón de conocimientos, o de un montón de nociones, o de un montón de supersticiones, o nos tratan de formar en lo que no queremos ser, porque eso es lo rentable, para producir solo seres desdichados. Solo puede haber seres felices si siguen su vocación. Si lo que les gusta son las estrellas, tienen que dedicarse a las estrellas. Si lo que les gusta son las anguilas, tienen que dedicarse a las anguilas. Si lo que les gusta es viajar, hay que dedicarse a viajar. Si lo que les gusta es estar quietos leyendo libros, ese es su destino.
La educación tiene que dejar de ser esa cosa que impositiva, autoritaria, mezquina, que le traza a la gente un rumbo en vez de dejar que cada quien descubra el suyo, y los maestros tienen que dejar de ser dictadores y aprender a ser amigos. Goethe decía que es el amor lo que puede guiar la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Y desde Platón hasta Cervantes nos enseñaron que el único aprendizaje verdadero es el de una larga y apasionada conversación. ¿Qué es la educación para el profesor Antanas Mocus? La educación es un proceso como de doble vía. Por un lado, las generaciones adultas, todo lo que han aprendido, o lo principal de lo que han aprendido, se lo tratan de comunicar rápido al joven. Aprende los errores ajenos, aprende lo que históricamente se ha aprendido. Pero al mismo tiempo es el proceso por el cual el joven se desarrolla y encuentra espacios de realización, de identidad. Entonces lo lindo es que viene como la avalancha de lo que la humanidad ya sabe, y el joven, al escoger y privilegiar algunas cosas, se está construyendo el mismo, se está configurando el mismo, se está modelando el mismo. Entonces hay una oferta adulta y hay una elección juvenil que al consumarse, pues forman a la persona. Sin educación, el ser humano sería un mamífero que se extinguiría a toda velocidad, desaparecería. O sea, necesitamos saber lo que durante siglos hemos aprendido. ¿Qué es la educación para el matemático y ex candidato presidencial Sergio Fajardo? La educación es ese proceso natural en nuestras vidas que nos dan las herramientas para ser parte de una sociedad. Esa es una definición bien general, pero es un proceso que nos acompaña durante diferentes etapas de la vida, o ya es educación para toda la vida, aprender, educarse permanentemente, pero es recibir una cantidad de herramientas que nos preparan como personas, como ciudadanos, como ciudadanas, para ser parte de una sociedad. Es el equipaje que se nos pone adentro, tendría que ser ese elemento de la vida, o si lo miramos en el término equipaje, pensemos en una sociedad que nos entrega a todos una materia prima, que la vamos desarrollando durante el tiempo, que nos pone en un lugar y nos abre las puertas para desarrollarnos. Nuestra educación tiene ciertas características, pero es una educación hoy que en lugar de ser un factor de integración, se convirtió en un factor de división. ¿Eso qué significa? Voy a poner una cifra de Medellín que de hecho es válida para todo Colombia, a manera de ilustración. Cerca del 20% de nuestras personas atienden una educación privada. El 80% atiende una educación pública. La educación privada está asociada directamente con los sectores altos de la sociedad. En esa sociedad desigual, los de la parte alta van a esa educación privada y los de la parte baja, en esas condiciones de desigualdad, van a la educación pública. La calidad de la educación privada es muy superior a la calidad de la educación pública. Por lo tanto, si esa materia prima de la que hablamos es parte fundamental para desarrollarnos en la vida y un pequeño segmento de la sociedad recibe la mejor materia prima, esa sociedad cada día va a ser más desigual porque tienen los elementos para desarrollarse como personas diferentes, privilegiados con respecto a los otros. Entonces, en lugar de crearse un factor de cohesión social donde todos tengamos la misma calidad de la educación independientemente del color de la piel, de dónde nacimos, de la riqueza de nuestros padres, en fin, ahora estamos divididos por la calidad que recibimos, entonces va a ser una sociedad desigual. Y si es desigual, es injusta. Y si es injusta, muchas cosas pasan. Apostarle con toda la fuerza a que la educación de la más alta calidad sea un derecho y no un privilegio. Eso es tan sencillo como eso. Tan complicado como eso. Pero para mí ese es uno de los retos más grandes y por eso una de las razones por las cuales yo me metí a este mundo es por eso. Yo vengo del sector del privilegio. Y nuestro reto es que eso no sea un privilegio, sino un derecho. Y ahí hay un proyecto muy grande para nuestra sociedad.